nuevamente es un grato placer saludarles. Soy Diego López Olivares, gerente de Gorraimi, la startup marketplace de turismo internacional que busca cambiar la vida de los actores más pequeños de la industria del turismo gracias al apoyo de los facilitadores de los infocentros bajo el auspicio del Ministerio de Telecomunicaciones del Ecuador. Este es un video de una serie de videos que estoy preparando para ustedes. En un primer video les mostré qué es Gorraimi y cuál es el problema que busca resolver. En el siguiente video les expliqué cómo funciona Gorraimi y cómo es que hace posible que su esfuerzo valga la pena para permitir que los ecuatorianos descubran la oferta turística de cada uno de sus territorios. En este video me voy a concentrar en explicarles cómo es la metodología de trabajo que queremos realizar con ustedes. Aquí les voy a explicar con detalles qué es lo que esperamos y cómo ustedes lo pueden lograr para cambiar la vida de los actores más pequeños del turismo. En los siguientes videos les voy a enseñar a utilizar la plataforma, pero presten mucha atención para que podamos entender qué es lo que ustedes van a desarrollar en pro de convertir a nuestro país en una potencia turística. Así que comencemos. Como les comenté en videos anteriores, no solo es útil el tema de adoptar a los actores más pequeños del turismo, es decir, colocar la información de ese gestor gastronómico, cultural, artesanal en nuestra plataforma, en Gorraimi. Eso es apenas el primer paso, porque antes de eso es indispensable que creemos el contexto informativo que permita que una persona que sueñe con nuestro gestor gastronómico o artesanal o cultural, esa persona que sueñe pueda ver si es que hay otras cosas que hacer, otras actividades que realizar, alguna manera de confirmar, para que de esta manera se decida a visitarnos. Un error grande de las páginas de turismo convencionales es que se esfuerzan mucho en que la gente sueñe con nuestro gestor gastronómico, pero no le facilitan la vida para que este potencial turista tome la decisión. Y para tomar la decisión hay que meter el contexto informativo. Así que vamos a ver cómo vamos a realizar este proyecto. Miren, la intención es que ustedes miren esta hoja de ruta. Esta hoja de ruta lo que define es el trabajo que vamos a realizar en la siguiente semana, que tiene como objetivo que ustedes cataloguen la información tipo descubre. Descubre, acuérdense, son puntos de información y servicios turísticos. Puntos de información de interés turístico son, por ejemplo, los atractivos, iglesias, cascadas, ríos, museos, parques, monumentos, todo lo que ustedes crean que una persona puede visitar. Esos son los puntos de interés turístico o llamados de lugares turísticos. Pero en Descubre también están los puntos de servicio turístico, en donde hay hoteles, restaurantes, transportes, paradas de buses, farmacias, todo lo que sirve para servir al turista. Eso es Descubre. Vive, en cambio, son todas las actividades que sin tener un costo un turista va a poder hacer en su territorio. Por ejemplo, una ruta para visitar iglesias, o qué mejor, una ruta gastronómica o una mañana gastronómica en su territorio. Decirle, puedes llegar en la mañana, desayunar donde usted gestor, ir a visitar estos atractivos y luego llegar a almorzar en este otro gestor gastronómico. O los cronogramas de sus fiestas populares, religiosas, cuando suceden, los toros de pueblo, los castillos pirotécnicos, los rodeos montubios, ferias gastronómicas. Esa es otra información importante para que el turista pueda decidir qué hacer. En Aprende está toda la información que sirve para que una persona se entere un poco más de la tradición que está detrás de nuestros gestores gastronómicos, artesanales y culturales. Si es que estoy hablando del paseo del Chagra en Machachi, sería interesante contarle al turista o que éste se entere cómo así, quién es un Chagra, cuál es la tradición del Chagra, por qué Machachi está relacionada con los Chagras. Y compras son tours que se podrían comprar para estas personas que quieren
o están dispuestas a pagar para que alguien les haga vivir la experiencia. Descubre, vive, aprende y compra forman el contexto que permitirá a un turista decidirse a visitar a un gestor gastronómico, cultural y artesanal. ¿Cuál es la intención? No buscamos meter toda la información turística posible de un territorio, porque eso es imposible. El turismo es dinámico. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, en Descubre poner los puntos de servicio de hospedaje, nos tocaría meter todos los hoteles que hay en nuestro territorio, y esa tarea sería imposible de lograr. Nosotros lo que les pedimos a ustedes es que no metan todos los lugares de hospedaje, sino que metan los que ustedes crean que son útiles para apoyar la promoción del gestor gastronómico. Es decir, si en su territorio hay 100 hoteles, no necesitamos que metan los 100 hoteles. Será suficiente meter los hoteles que estén más cerca de este gestor gastronómico, que estén más a la mano de este gestor artesanal o de este gestor cultural. Nuevamente, no nos interesa meter 100 atractivos turísticos, no nos necesitamos meter las 20 iglesias que hay en su territorio. Lo que es útil es meter los atractivos que estén más cerca de la oferta gastronómica, cultural y artesanal de estas personas. En otras palabras, ustedes facilitadores tienen la capacidad de discriminar cuál información de Descubre apoya de mejor manera al gestor cultural, artesanal, gastronómico que van a adoptar. Lo mismo con Vive. Pongamos un ejemplo. Si vamos a ponerlo el tema de un gestor, por ejemplo, artesanal, un talabartero de Machachi, que son los que hacen las monturas de los caballos y que tienen una tradición espectacular en esta ciudad de Machachi. Vive, ¿cuál sería el que les deberíamos meter? Evidentemente podría ser una actividad que es el paseo del Chagra en Machachi, porque ahí es justamente donde se salen los caballitos con la artesanía hecha por estos talabarteros. Me explico. La intención es que de las 500 tradiciones que pueden haber en Machachi, de estas actividades, metamos las que más le favorezcan al gestor gastronómico que vamos a hacer. En el caso de Aprende, siguiendo el ejemplo de Machachi, podría escribir la tradición del Chagra, qué es un Chagra, por qué Machachi está relacionada con un Chagra. Y en el tema de compra, apuntando a este mismo tema del talabartero, tiene que ver con el tema ecuestre, pues en Machachi hay toda una serie de tours de turismo ecuestre. Me explico, no hace falta meter 1.000.000 de datos, solo para tener una idea. Nosotros lo que esperamos es que en la categoría de Descubre metan apenas 10 contenidos. En la de Vive, 6 contenidos. En Aprende, apenas 2. Y en Compra, con 1 estaría suficiente. Siempre que sea posible. Es decir, si en su territorio no hay ninguna agencia de turismo que venda tours, pues no podemos inventarnos, simplemente no lo meterán. Ustedes tienen el criterio. Nosotros esperamos que estos 20 contenidos realmente sean espectacularmente útiles para los gestores que van a adoptar. Piensen que estos contenidos no les sirven solo a un gestor, sino que les van a servir a todos los gestores que ustedes vayan a ingresar. Hecho el contexto, pasaremos entonces ahora sí a adoptar a gestores culturales, artesanales y gastronómicos. Como ustedes ven, el trabajo está programado para 2 semanas. Lo que nosotros esperamos de ustedes es que cada día ingresen 2 contenidos, en algún día solo 1, pero esa es la idea. No queremos robarnos su tiempo, nosotros sabemos que ustedes tienen actividades muy bien definidas, trabajo por hacer. Por eso es que les pedimos apenas 2 contenidos al día. Tratemos de entender un poco mejor cómo hacer el proceso de obtener la información. Vamos a ubicarnos en el tema de meter el tema de Descubre. Si ustedes ven en Gorraimi, ustedes van a ver que son estas las... Déjame ver. Que son estas las categorías de Descubre. Pongámonos un poquito aquí. Perfecto. Miren.
Descubre tiene puntos de interés, puntos de servicio, hospedaje y alimentación. Según el cronograma, lo que buscábamos era que ustedes ingresen, déjame ver, 10 contenidos. Entonces queda a su criterio decidir qué es lo que van a meter. Sería muy ambicioso meter la área protegida en donde está el territorio, porque esa información es gigante y muy especializada. Pero en cambio, meter información como atractivos al aire libre, como iglesias, cascadas, monumentos, museos, senderos, discotecas, esa información es fácil de conseguir. De hecho, me comentaban en el Ministerio de Telecomunicaciones que ustedes son nativos de los lugares en donde están los infocentros, es decir, son ciudadanos de ese territorio, por ende ustedes saben claramente cuáles serían estos atractivos. Otro tema que sería indispensable que metan es la información del mismo infocentro y ojalá un par de hoteles y un par de lugares de alimentación. Eso es lo que buscamos. Nosotros aquí les estamos colocando varios ejemplos de información que ya han metido otras personas. Por ejemplo, trabajamos con estudiantes universitarios que están haciendo exactamente lo mismo que ustedes. Estos ejemplos les van a permitir entender mejor qué es lo que perseguimos. La catalogación de la oferta Vive va por el mismo camino. Acuérdense, aquí lo que buscamos meter son actividades. Hay actividades que son, por ejemplo, de aventura en el agua, hacer kayak, hacer tubing, o del aire, podríamos estar hablando de hacer paracaidismo, o de naturaleza, por ejemplo, un sendero para observar flora o fauna, o de tierra, hacer ciclismo, o de entretenimiento. Son actividades que ustedes van a decidir. Pero las que más nos interesan que ustedes se emocionen por meter son las que tienen que ver con sus fiestas. Nosotros creemos que las fiestas es el principal atractivo de las ciudades pequeñas. De hecho, Gorraimi no es otra cosa que la suma de dos palabras, go en inglés que es ir y Raimi en quichua que es fiesta. Gorraimi es vamos a las fiestas. Si ustedes nos ayudaran ingresando la información de las fiestas, sería espectacular. Aquí nosotros les explicamos cómo hacerlo. Ya sé, no podemos meter el cronograma de fiestas de una fiesta que sucede en diciembre, porque no podemos adivinar qué nomás irá a haber en esa celebración. Pero de la experiencia sabemos qué nomás normalmente sucede. Sabemos que en las fiestas de San Pedro y San Pablo, de ley van a haber toros de pueblo. De ley va a haber un baile popular. De ley va a haber, qué sé yo, elección de reinas. Que le cuenten al turista que en una fecha determinada sucede una celebración, va a ser muy útil porque ese va a ser el momento más oportuno para ir a visitar esa experiencia gastronómica, artesanal o cultural. Finalmente, pueden ustedes poner planes de itinerarios, es decir, poner qué puede hacer en un día en su territorio, o en una tarde, o en un fin de semana. De acuerdo a lo que estábamos viendo en el cronograma, de Vive, apenas necesitamos que metan 6 contenidos. Probablemente su fiesta de parroquialización, probablemente una fiesta religiosa, probablemente un tour para visitar iglesias caminando. ¿Quién decide qué? Ustedes. Ustedes son los que van a decidir qué es lo que se mete, pensando siempre que esté relacionado con los gestores culturales, artesanales y gastronómicos que van a hacer. En el caso de Aprende, sucede lo mismo. Gorraimi tiene en la categoría Aprende, déjame ver, ustedes podrían meter tradiciones, conocimientos, técnicas, artes del espectáculo. El Aprende es historia, es cultura. Entonces, nuevamente, por ejemplo, si están metiendo información del Chagra de Alangasí, pues ahí hay toda una serie de tradiciones, leyendas. Si están metiendo el tema de los pichingueros del carnaval de Alangasí, pues podrían poner la canción que cantan estos pichingueros. En realidad, ustedes son los que mejor pueden entender qué es lo que van a meter, pensando de que esté relacionado con el gestor
que van a adoptar. Por ejemplo, si lo que van a adoptar es un danzante de la Diablada de Píllaro, qué cosa buena sería que metan la información que relate de dónde sale el Diablo de Píllaro, qué significa el Diablo de Píllaro, desde cuándo hay el Diablo de Píllaro. Ese sería un texto fabuloso para que el turista se emocione y se enamore más y le dé más ganas de ir a vivir esta experiencia en la ciudad de Píllaro. Si lo que van a meter es un artesano que trabaje con madera, por ejemplo, las personas estas que en Ibarra son famosas haciendo el tema de tallados, pues sería importante que ustedes metan aquí en técnica artesanal de dónde sale esa tradición, cómo es que funciona esa técnica. Si lo que fueran a meter es de sombreros de paja toquilla, de las personas que hacen sombreros de paja toquillas, aquí podrían meter en fibras cómo es la tradición, qué es un sombrero nivel 5, nivel 15, nivel 50. ¿Me explico? Ustedes pueden decidir qué meter, pero siempre pensando en favorecer al gestor cultural, artesanal y gastronómico que quieren adoptar. Miren, les pedimos apenas 2 contenidos de Aprende. Si quieren meter 3 o 4 sería espectacular, pero con que metan 2 sería muy fabuloso. Y si esos 2 tienen que ver con los gestores que van a adoptar, eso es lo que buscamos. En compra va a suceder lo mismo. Busquen la manera. En este tema les explicamos la metodología para hacer este trabajo, con tips, con consejos de cómo hacerlo, con ejemplos para que vean qué es lo que esperamos. Pero les quería hablar este rato ahora sí de los actores pequeños del turismo. Como les digo, esto es apenas el contexto. Esta información no requiere de investigación. Descubre, vive, aprende y compra es algo que ustedes lo pueden hacer sentados desde su infocentro sin necesidad de salir a la calle, porque normalmente esta información ya existe, ya está en páginas web, en blogs, en revistas, o por último, es la información que ustedes se conocen de memoria. Yo soy riobambeño, si me dijeran, escribe 10 contenidos de Descubre, literalmente podría sentarme frente a un computador y comenzar a escribir, porque me sé de memoria cuáles son los atractivos turísticos de mi ciudad. Sé cuál es el Parque Maldonado, el Parque Sucre, la Iglesia de la Catedral. Me sé de memoria y las puedo contar a los turistas. No necesito ir a investigar porque siendo riobambeño yo conozco mi ciudad y sé cuál es la información de Descubre, de Vive, de Aprende y Compra. Probablemente lo que me toque es salir a tomarle una foto a estos temas, ojalá hacer un video. Pero esto es la parte fácil. Porque la parte que realmente es la que cuenta y el motivo por el cual les estamos molestando es el tema de trabajar en la adopción de los actores más pequeños de la industria del turismo. ¿Por qué esta es la parte complicada? Porque probablemente de estos actores pequeños no haya información ni en revistas, ni en blogs, ni en páginas web, y muy probablemente ustedes mismos no les conozcan a estos actores pequeños del turismo. Les cuento, cuando yo comencé a hacer Gorraimi, comencé con Riobamba, y fue un tema muy sorprendente para mí saber que a mis 41 años de vivir en Riobamba, yo no les conocía a los actores pequeños. De hecho, cuando les fui a buscar, fue gratísimo encontrarme con tradiciones que van con 4, 5, 6 generaciones de riobambeños que estuvieron cerca, que yo pasé por las calles en donde estaban, pero nunca supe quiénes eran ni qué hacían. Por eso es que todo su ejercicio debe partir de la identificación de los actores pequeños del turismo. Miren, nosotros les estamos pidiendo que identifiquen un actor pequeño del turismo. Si ustedes quieren identificar 2 o 3, pues desde ya todo el Ecuador les agradece. Todo el Ecuador les agradece, pero con que hagan uno sería suficiente. ¿Por qué es indispensable que este ejercicio parta de que ustedes elijan a estos gestores? Porque si los identifican, entonces ahí va a ser más fácil para ustedes saber qué tipo de oferta de compra favorece a este gestor. Si ya lo saben cuál es el gestor, van a saber qué tipo de Aprende pueden meter, qué tipo de Vive y qué tipo de Descubre. Por eso, señores, lo importante es que elijan a los actores pequeños del turismo.
solo para tener claro qué son los actores pequeños del turismo, les voy a contar brevemente. Miren, los actores más pequeños del turismo, tratemos de entender. El turismo tiene actores, unos que son muy grandes. Los actores grandes del turismo son los que son empresas constituidas y grandes, hoteles, medios de transporte, restaurantes. A ellos no les queremos adoptar, porque ellos por sus propios medios lo van a poder hacer. Luego otro actor son los medianos, que son pequeñas empresas, que son operadoras, agencias de turismo, almacenes de artesanías. A ellos tampoco queremos que les adopten, porque también los podrían hacer por sus medios. Lo que nos preocupa son los actores más pequeños de la industria del turismo, y son tres. Son los gestores gastronómicos. Todas las personas que tienen una hueca, que venden algún tipo de comida, son gestores importantes de la ciudad porque vienen haciendo esto desde hace siglos. Los otros son los gestores artesanales, que tienen una técnica detrás de sí, que es normalmente una técnica pasada de generación en generación. Los señores que hacen sombreros en Montecristi no es que hoy día se pusieron a hacer sombreros, sino que sus abuelos o bisabuelos ya estaban haciendo los mismos sombreros y a través de las generaciones han ido puliendo su técnica. Y los gestores culturales, lo mismo, son personas que defienden tradiciones, que al disfrazarse de danzantes de pujilí o de danzantes de yaruquíes, realmente están conservando una tradición al vivir y contarle al mundo la alegría que es ser un danzante, la alegría que es ser un diablo, de ser un chagra. Esos son los gestores. ¿Cómo les identificamos y les seleccionamos? Esto es más importante. Miren, la mejor forma de seleccionar un gestor es ver si es que realmente es relevante en un territorio. Acuérdense, Gorraimi busca posicionar a sus territorios como destinos turísticos. Entonces deben ser gestores culturales, artesanales o gastronómicos atractivos para un turista. Que un turista realmente quiera irles a visitar, ver y comprar su producto. Esta parte es muy delicada porque suele ser un poco cruel, pero hay muchos, digamos, por ejemplo, gestores artesanales que tienen artesanías muy valiosas y muy importantes, pero que no son de atractivo de un turista. Me pongo a pensar, por ejemplo, de un gestor artesanal. Yo tengo amigas que se dedican a hacer esto, que hacen, por ejemplo, muñequitas de trapo. Están muy lindas y muy bellas las muñequitas. Pero la pregunta es si un turista tendrá interés en esas muñecas. Lo que sabemos es que no, porque el atractivo alrededor de la artesanía tiene que ver con una tradición, con una técnica artesanal. Es decir, si hay una diferencia entre la familia que por 5 generaciones está haciendo sombreros de paja toquilla versus a la emprendedora que en este año empezó a hacer las muñecas de trapo. Hay una distancia muy grande porque la técnica artesanal, en el caso del sombrero, tiene más de 100 años y en el caso de las muñecas tiene apenas 1 año o 2 años. El turista está interesado en la tradición, entonces tienen que escoger cuestiones relevantes. Y no hay mucho que pensar, cada territorio es famoso por algo. Si pienso en Salcedo, el gestor gastronómico de Salcedo es el que hace los helados. Si estoy en Ibarra, es la señora que hace los helados de paila. Si es que estoy en Riobamba, son las señoras que hacen el hornado. Si es que estoy en Rumiñahui, las personas que hacen el hornado. Si estoy en Cayambe, es el tema del bizcocho. Cada territorio es famoso por algo y ese tema de famoso es el mayor indicador para que ustedes puedan escoger. Ojo, si ustedes tienen tiempo y quieren meter a todos los gestores artesanales sin importar si son tradicionales o no, pueden hacerlo. La plataforma es abierta y es suya, está abierta para que ustedes ingresen toda la información que ustedes quieran. Hago esta aclaración por un tema de priorizar, de que es urgente y es urgente para reavivar el turismo. Este tema de gestores culturales, artesanales y gastronómicos que estén atados con la tradición, con la cultura. ¿Qué es otra forma de seleccionar? Cuando tiene tradición, que ya lo acabé de explicar. Si hay tradición detrás de estas actividades, son personas para elegir.
si hay documentación. Hay, por ejemplo, yo conocí a un gestor que me estaba contando que era la 5ª generación de ojalateros de Riobamba. Y yo le miraba y le decía, 5 generaciones. Cuando me vio que tenía una cara de suspicacia, este señor me sacó la colección de las cédulas. Él tenía la cédula del papá de su bisabuelito, de su bisabuelito, de su abuelo y de su papá. Y para mi sorpresa, estas cédulas tenían el oficio. En todas las cédulas decía, de hecho, solo en la de él no había el oficio, pero en todas las otras cédulas decía oficio ojalatero. Si uno puede documentar, estos gestores tienen fotos, tienen revistas, eso le hace más atractivo porque el turista va a ver y va a decir, mira, son más de 150 años de alguien haciendo una tradición. El tema de saber los nombres de las personas que hicieron este tema es fabuloso. Doña Dioselina es la que vende comida típica ahí en Ambato, a la salida de Ambato. O hay la señora que hace 50 años estaba haciendo los helados de paila en Ibarra. Ese tema de saber esos nombres de personajes que realmente han sido los que han generado una tradición es otro motivo para escogerlo. La otra cosa es la motivación. O sea, hay gestores gastronómicos que están plenamente orgullosos de lo que hacen, que no se están haciendo millonarios con la tradición que están guardando, pero que realmente les llena de alegría ser dueños de algo. Esa gente es la que tiene que ser metida en nuestra plataforma porque es gente que realmente le puede transmitir a un turista el amor por nuestra tierra, el amor por lo nuestro. Obviamente es indispensable que estos gestores tengan una oferta, que estén en actividad, que estén vendiendo. ¿Podría ser útil, por ejemplo, meterle a un gestor retirado? Sí, porque podríamos ponerle en la categoría de aprende. Pero si lo que vamos a adoptar es mejor que sea alguien que esté trabajando en este momento sobre este tema. Entonces, esto es lo que buscamos que ustedes hagan. En este documento está todo explicado. Hay tips, hay ejemplos. Y sabemos que con su esfuerzo vamos a poder hacer en estas 3 semanas el milagro que espera el Ecuador. Porque en las 2 primeras semanas, como les digo, vamos a meter la información y adoptar por lo menos a un gestor gastronómico, artesanal y cultural. Pero en la siguiente semana yo les voy a enseñar a ustedes cómo hacer marketing digital turístico. Es muy sencillito y ustedes van a ver cómo a través de la tecnología que tiene el Infocentro y con el apoyo de la comunidad, ustedes van a lograr que rápidamente los contenidos se pongan en primer lugar y la gente pueda comenzar a enterarse qué es lo que hay en cada uno de sus territorios. Mi nombre es Diego López, soy el gerente de Gorraimi. Les estoy completamente agradecidos, facilitadores de Infocentros. Ojalá que tengamos la oportunidad de conocernos. Créanme, su esfuerzo más nuestro esfuerzo bajo la visión del Ministerio de Telecomunicaciones es sin duda una cosa importante. Si ustedes y nosotros no hacemos esto, nadie lo va a hacer y nuestros gestores gastronómicos van a seguir ahí, ocultos. Démosles la mano, trabajemos para ellos y logremos que nuestros territorios al fin sean destinos turísticos. Les agradezco muchísimo, estoy para servirles. Buenas tardes.